son las políticas de descentralización, que luego las iremos viendo más detenidamente. Otras son las políticas de incrementar y forzar la privatización de los sistemas educativos, que dejen de ser públicos y que pasen a ser privados. Otra es el control del currículum, de los contenidos, no solo ya de las asignaturas, como veremos, sino de los propios contenidos, de las evaluaciones, para que los contenidos queden también controlados, etc. Toda una política de credencialismo, jugando con palabras un tanto bonitas como son la excelencia, pero que luego ya veremos cómo es una palabra un poco envenenada. Y, por otro lado, también controlando a la sociedad toda una serie de líneas discursivas que hagan viables o que nos vayan conformando un sentido común que vea posible esos modelos políticos e ideológicos, ¿no? A base del individualismo, líneas de individualizar las cuestiones, psicologizarlas, naturalizarlas y cosas por el estilo. En cuanto a la descentralización, claro, esto es curioso porque España es un país autonómico que tiene autonomías y naciones que están vertebradas en un Estado que algunos pensamos que debería ser mucho más federal. Y bueno, en la medida que hubo una democratización, una vez que muere Franco, en el momento que acaba la dictadura franquista, se abre un momento de democratizar un poco aquella sociedad. Y una de las formas de democratizarla también era ser respetuoso y coherente con aquellas comunidades, aquellas zonas del territorio que tenían, además del español, otras lenguas que eran las típicas de allí, ¿no? Y otra cultura, otro modo de ser, ¿no? Eso fue haciendo que se diese una política el Estado fuera delegando algunas funciones. Y el Estado de autonomía significaba eso, es decir, en ciertas comunidades hay una parte que le corresponde al Estado, pero hay otra parte que le corresponde a esa autonomía y que en esas autonomías deciden cómo quiere ser. Y una de las cosas que se transferían a esas autonomías era la educación. Ahora el discurso sigue aparentemente manteniéndose así, pero ya llevamos un tiempo en el que el Estado cada vez refuerza su control sobre todos los demás. Hay una recentralización cada vez mucho más fuerte, pero lo interesante de la estrategia esta de manipulación que están haciendo es que el Estado se esconde. O sea, parece que delega todo, que no tiene responsabilidades mayores, pero lo que sí sabe hacer es que sabe que hay espacios que puede cederlos, que ahí no altera un poco la filosofía final, el objetivo final. Entonces, lo que se producen son políticas de descentralización, pero con un control fortísimo del Estado, pero que la mayoría de la gente no lo ve, sino que, y de esa forma, en la medida en que la gente no lo ve y cree que la responsabilidad es o de los políticos locales o, lo que va a ser incluso más peligroso, de los propios profesores y profesoras, que dicen que ellos son los culpables de todo lo que pasa, en esa medida el Estado oculta sus responsabilidades. Y no se sabe qué responsabilidad tiene el Estado en el fracaso o en el éxito escolar o en el abandono escolar de determinados colectivos sociales, etc. Esa descentralización, ese ocultamiento, se va haciendo a través de una serie de estrategias. La primera estrategia, por ejemplo, o una de ellas, sin ponerlas por orden de jerarquía, porque funcionan todas en paralelo, es lo que podríamos llamar la delegación de poderes y funciones. El Estado, de repente, cuando empieza la transición a la democracia desde la dictadura, recupera algunos discursos y, sobre todo, los conceptos políticamente más interesantes que había construido la izquierda, que era la autonomía. Queríamos autonomías políticas, que las comunidades tuvieran más autonomía política, y los colectivos profesionales como educación, pues queríamos eso, una autonomía de la institución escolar para adecuar y acomodar el currículum escolar a cada uno de los chicos y chicas que teníamos allí, en función de la comunidad en la que estábamos, de las lenguas que allí se hablaban, o de todo ese tipo de peculiaridades que allí podía haber. El Estado juega con eso, pero al principio de una forma mucho más, se puede decir, respetuosa. Con el paso del tiempo eso queda solamente en eslogan, pero controlando los grandes núcleos que aunque te den autonomía, tú no la puedes ejercer. Entonces, las palabras bonitas son, los centros escolares tienen autonomía para adecuar su currículum, el profesorado, por supuesto, tiene autonomía, se le dice, luego ya lo veremos, y las familias. Entonces,
La gran familia, las palabras bonitas son que hay libertad y que nosotros escojamos lo que hay ahí. El problema es que para ejercer la autonomía hay que satisfacer algunas condiciones. Primero es que esas personas tengan información. Por ejemplo, cuando se les dice a las familias, ustedes elijan el centro escolar que quieran. ¿Y con qué información? Porque el Estado no está dando información sobre lo que es, y no hay debates públicos sobre lo que es una educación de calidad, sobre cómo debe ser una buena educación. Entonces, si no hay información, es muy fácil que tú te sometas a la publicidad que hagan determinados centros, que van a ser los privados. Tienes que tener información, pero tienes que tener también información y capacidades. Hay familias que, aunque se les dé incluso una información, pues a lo mejor no tienen capacidades para entender bien esa información y tomar decisiones. Es decir, de hecho, cuando el Estado dijo la escolarización tiene que ser obligatoria, por ejemplo, hasta los 16 años, uno de los problemas que tenía era que, porque estaba marcado, o sea, que tuvo que hacer es marcarlo como exigencia legal, porque de lo contrario había muchas familias que decían, ¿y por qué mi hijo tiene que ir tantos años a la escuela? Si total, para hacer lo que yo hago, para hacer lo que yo quiero que vaya a hacer el día de mañana, no necesita ir a la escuela. Entonces, aunque esas familias se les daba información, pues o no la podían entender, o las capacidades que tenían no estaban adecuadas, etcétera, de alguna forma el resto de la ciudadanía tomaba decisiones protegiendo a esos chicos y chicas que por desgracia o por cultura vivían en una familia pues que no tenía suficiente capacidad como para tomar decisiones respetuosas con el futuro de sus hijos y hijas, sino que miraba un poco su propio bienestar o la propia comodidad o el sentido común que ellos tenían sobre lo que era eso. Se necesitan recursos, es decir, un centro para tener autonomía tiene que tener recursos para tener libros, material informático, bueno, otros recursos para poder hacer cosas, ¿no? Si tú no tienes, a ver cómo vas a hacer, cómo vas a trabajar. Y condiciones laborales. Ese profesorado, sobre todo, necesita unas condiciones laborales que le permitan trabajar en equipo con otras personas, actualizarse, planificar, coordinar y todo ese tipo de tareas, etcétera. Lógicamente, ahí es donde va a haber los problemas. Profesorado, familias, etcétera, aunque les dicen que van a tener libertad, luego esa tal libertad no va a ser real. Otra estrategia que tienen es la desregulación. En esa delegación de funciones, el Estado se oculta. Entonces pasamos de un Estado que estaba continuamente sacando normativas, leyes, decretos sobre cómo tenía que ser el sistema educativo, a un Estado que cada vez saca menos, pero se concentra en los que son eficaces y los demás los va dejando. O sea, da la sensación de que uno mira y dice, es que ahora publican menos cosas, ya, pero en las importantes las controlan ellos y las recentralizan todavía más. Entonces, hay una especie de desregulación que todavía hace que la sociedad perciba que los centros y el profesorado tienen mucha más autonomía de la que en realidad va a tener. Entonces, en la medida en que la sociedad perciba eso, cuando quiera criticar el sistema educativo, no va a criticar al Estado. O sea, no se va a ver la infraestructura, las condiciones que hacen que esa institución escolar sea así. Y de alguna forma va a tener esos determinados resultados. Sino que en ese momento aparece como único culpable ese profesor o esa profesora a la que se le dice, no, usted es la responsable exclusiva de que a mi hijo o a mi hija le pase algo, ¿no? Cualquier cosa. Otra estrategia es la despenalización. Esto se hizo para los colegios privados y sobre todo para los colegios concertados. Los colegios concertados, pues si ustedes no lo saben, son como los colegios privados, solo que el Estado le paga por los estudiantes que hay ahí, ¿no? Y les pone una serie de condiciones que luego nunca van a cumplir. Y es que no pueden seleccionar el alumnado, porque luego ya veremos, que ellos querrán seleccionar estudiantes que les garanticen una buena imagen. Y por lo tanto van a decir, estos estudiantes con discapacidades o de etnia gitana o pobres, en una palabra, mejor que vayan a la pública, ¿no? Entonces, pero en esa norma que tiene el Estado puedes escoger centros, pero dentro de un perímetro que tiene que ver con tu zona donde vives.
La polémica en este momento, que llevamos ya años, pero en este momento todavía mucho más acuciada, y en alguna comunidad ya la rompieron, autónoma, es la deszonificación. Es, no, usted elige el colegio donde quiera, en la zona que quiera de su ciudad. Con lo cual, así, la política de control de qué estudiante me dejo entrar, porque luego ya veremos, no hay tal libertad de estudiantes, es la libertad de los centros para elegir los estudiantes. Y la otra es la colegialidad competitiva, es decir, ponemos a competir, como hay que convertir esto en un mercado, pues vamos a través de toda una serie de estrategias, de indicadores, de test, etcétera, de evaluaciones y mediciones, a competir, alegamos, en teoría todo, en la práctica nada, nada de lo importante, desregulamos, deszonificamos y ponemos a los centros a competir. La segunda línea es la privatización, y esta es la más fuerte, porque en Europa hay una tradición de educación pública. Es decir, la educación privada, prácticamente en Europa, estaba o en la enseñanza universitaria, y en mi país incluso ahí tampoco. Pero en los demás estaba o lo que sería bachillerato o universidad, pero no en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, prácticamente no. Nosotros en este momento ya las políticas estas van tan avanzadas que somos el segundo país de Europa, o el tercero, porque hay alguno ahí, pero ya lo veremos un poco más adelante en otro cuadro, que más enseñanza privada y concertada está teniendo. Entonces, esta privatización, para llevarla a cabo, hay que convencer también a esa ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues atacando a esa enseñanza pública. Entonces, los ataques a esa enseñanza pública están siendo brutales y tienen también una serie de estrategias. Una, manipulando las estadísticas, ¿no? Porque la estadística es eso, es la ciencia del Estado, estatística. Entonces, yo, Estado, decido qué variables y, por lo tanto, visibilizo una realidad. Luego venimos los críticos y dicen, oiga, pero se olvida estas otras variables. Pero ya somos los críticos. Entonces, primero manipulando esas estadísticas. ¿Y cómo se manipula? Pues anunciando que que los niveles educativos vienen cayendo mucho. Eso ya los americanos, cuando fue aquella la guerra del Sputnik, ya lo habían inventado también eso, ¿no? Y que cada vez los jóvenes saben menos. No hay ningún dato empírico, ninguno. Pero la percepción y el discurso público es eso, e incluso convencieron ya a la ciudadanía. Porque hasta incluso los adultos evaluamos a nuestros hijos e hijas si saben algo midiendo por lo que nosotros sabemos. Pues yo decido, como yo sé esto, le pregunto a mi hija, ¿tú sabes esto? Y me dice, no. Digo, ¿ves? Ya no sabéis nada, vuestra generación. Lo que no hace es preguntarme ya a mí lo que ella sabe. No sé qué diga, es que vosotros, vuestra generación, ¿en qué siglo vive? Etcétera. Y entonces, con esa idea, la mentalidad es cuidado que el país está en peligro, que es así. Pero claro, los datos no son así. Porque nos están diciendo, fíjate, España está con una crisis terrible, en este momento terrible. Robaron todo lo que quisieron los bancos y todo eso, bueno, pues hoy el fruto es todo eso. Pero se nos dice que, claro, que el sistema educativo hay que modificarlo porque no está preparando a la gente. Claro, las estadísticas de la OCDE, que no es un organismo sospechoso de izquierdista, nos colocan que somos el país de la OCDE que tiene personas con más sobrecualificación, menores de 30 años que están trabajando. Es decir, la mayoría de la población menor de 30 años que está trabajando en España cursó más estudios que los que necesita para el puesto de trabajo que hay ahí. Fíjense, es una barbaridad. Y esas son estadísticas de ellos. Somos los que encabezamos esa estadística en el año 2007 y sigue subiendo. Ahora nos culpan a las universidades, pero los universitarios españoles, ahora, una vez que acaban, una vez que invertimos en ellos, está diciendo Finlandia, Suecia, Alemania, todos estos, oiga, mándamelos aquí que nosotros sí los queremos. Pero a la población española le están diciendo que la universidad es un fracaso, que no está formando bien a la gente. Digo, oiga, si no estuviera formando bien a la gente, ningún país los querría. Y nuestro país se está desangrando porque la gente con mayor formación se la están llevando los países más ricos del mundo, precisamente. Otra estrategia es, manipulamos estadísticas diciendo que los niveles caen, que la educación es muy mala y, por supuesto, ¿a quién vamos a criticar? Al profesorado.
Y claro, vamos a decir, no, el profesorado que es funcionario, un funcionario del Estado. Y si critica eso, y dice, ves, como estos tienen el trabajo fijo, pues hacen lo que les da la gana y no cumplen. Y te dicen, el mensaje de este contradiscurso oculto es, la enseñanza privada es muy buena, ese profesorado trabaja más. Claro, y se olvidan una cosa, una ley elemental, quien paga manda. Y el Estado, precisamente, se convirtió y aseguró el puesto de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. Fue, primero, por un concurso público, demostrando la capacidad y la valía, y que todos podían acceder a ese puesto, y seleccionando, por tanto, los mejores. Y segundo, les garantizó ese puesto de trabajo, porque ese cuerpo está vinculado a una cosa básica, que es la libertad de pensamiento. Y es que esas personas no perderían su puesto de trabajo si hay un cambio del color político en el gobierno. Entonces, claro, porque si no, de lo contrario, significa que ahora gobierna el Partido Popular, pues todos los de socialistas, comunistas y tal, fuera. Que el próximo gobierno es del Partido Socialista, pues echa a todos los que entraron ahora que eran del Partido Popular. Claro, eso no puede ser. Y el cuerpo de funcionarios era un cuerpo que estaba en ese sentido, lo único que tendría que hacer es rendir cuentas de lo que hace y por qué lo hace. Que era una cosa que tampoco se le exigió, porque de esa forma lo podemos demonizar mejor, porque no aparecen las condiciones que explican también su trabajo, ¿no? Entonces ese desprestigio de los cuerpos de funcionarios es increíble, porque equivale, como fruto de esas políticas de delegación, a responsabilizar exclusivamente al profesorado de lo que le pasa a su alumnado. El resto de las condiciones estructurales van desapareciendo. Nadie evalúa en qué barrio está o en qué parte de la ciudad está ubicado ese centro, qué características tienen las familias de esas chicas y chicos, qué recursos culturales hay en el entorno. Nada de eso se tiene en cuenta, todo eso. Y entonces se dice, no, es que el profesorado público, de la enseñanza pública, es un funcionario que es perezoso y que no hay forma de que se comprometa a eso. Y vinculado a eso, como hay que demonizar todo eso, ¿a quién más vamos a atacar? A los sindicatos. Y los sindicatos ya son presentados como el demonio, como los que legitiman toda la pereza de ese profesorado público, que les permiten hacer eso, porque claro, como montan unas manifestaciones increíbles. La política de los últimos años es desmontar todos los sindicatos. La última ley laboral que hicieron, pues es una ley que les da todo el poder a los empresarios para despedir a los trabajadores y trabajadoras, con lo cual los que quedan trabajando hasta le tienen miedo a los sindicatos, porque si el empresario ve que hay un sindicato que le va a proteger, etcétera, dice, a ti también te despido. Entonces, hay una especie ya de terror y de miedo que se generó entre los trabajadores y trabajadoras a participar, por ejemplo, en las huelgas. Cada vez que hay una huelga, hay muchos trabajadores y trabajadoras que dirían, yo lo haría, pero es que a mí me despiden el próximo día si participo en esta fecha, ¿no? Entonces, criticamos a los sindicatos y les hacemos ver a la sociedad que los sindicatos, primero, tienen muchos liberados que lo único que hacen es vivir del cuento y vivir fenomenalmente, pero que no se implican en las funciones que les corresponden a los liberados sindicales, que lo único que están haciendo es luchando egoístamente por los intereses de ese colectivo y que todo lo demás no les interesa y que, por supuesto, que si el profesorado quiere hacer el vago, pues que lo siga haciendo, que ellos van a defenderlos, etcétera. Entonces, ante eso incluso, pues hay un sector de la sociedad, que sobre todo hay unas capas medias profesionales que están luchando a ver a qué bando van, ¿no? Ideológico, y les cala muy fuerte ese tipo de discurso, etcétera. Claro, si demonizamos los sindicatos y en general demonizamos todas las organizaciones sociales y políticas que tenemos y los movimientos sociales, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Con qué nos vamos a organizar? Pues con la célula que les encanta a los conservadores, la familia. Entonces, la familia queda como el único espacio que te va a proteger. Todos los demás son sospechosos de intereses de lo más perversos, de manipulaciones, de toda clase de perversidades, etc. La familia se coloca como la única célula social y caemos en una especie de parentocracia. Frente al discurso de la igualdad de oportunidades,
Ahí es la parentocracia lo que va a funcionar. Claro, y la familia es la institución más egoísta que existe. Es decir, cualquiera de ustedes, me imagino que como yo, cuando tomamos decisiones que afectan a nuestra familia, pues solemos ser bastante egoístas, ¿no? Y digamos, hombre, cuando tomamos decisiones como miembros de un movimiento social, de un sindicato, de un partido político, somos extremadamente más generosos, porque vemos a los demás como iguales a nosotros. Y por lo tanto, que hay que defenderles y ayudarles, que tienen el mismo derecho. Entonces, el promover el discurso de la familia significa promover el discurso del egoísmo. A mí solo me preocupan mi familia y por lo tanto el resto, allá ellos que resuelvan sus propios problemas, ¿no? Es un discurso totalmente perverso, pero que está, bueno, en auge muy fuerte en eso. Otra estrategia, es decir, imagínense cómo vamos demonizando todo lo público, es las críticas al profesorado, incluso a las instituciones que forman a ese profesorado. Bueno, hay ya instituciones, incluso algún sindicato muy conservador de profesores de la enseñanza, que dicen lo primero que tienen que desaparecer son las facultades de educación. Así. Y están obsesionados con ese tipo de cuestiones. ¿Por qué critican a eso? Dicen es que las instituciones de formación de profesorado dan una formación muy ideológica y dan una formación muy poco práctica y muy teórica. Claro, uno dice, o sea que las teorías no sirven para nada. Y curiosamente es un colectivo que arrastra una formación muy específica que se atreve. Hay algunos profesores y profesoras que dicen que las teorías, cuando quieren criticar algo, dicen es que eso es teórico. Claro, como digo yo, cualquier otra rama del conocimiento dirá, es que esta teoría en la que se apoya no es adecuada o es incorrecta, pero tendrá que haber alguna, ¿no? Entonces, se busca todo ese tipo de cuestiones y aparecen toda una red de instituciones privadas que empiezan a analizar el sistema educativo y empiezan a jugar, pues claro, si vamos a mercantilizar esto, el sistema educativo pasa a ser una empresa. Entonces dicen, pues copiemos. ¿Por qué una empresa o un gran shopping de esos funciona bien y, por lo tanto, la institución escolar tendría que ser lo mismo? Porque en vez de fabricar tornillos, fabrica seres educados y educadas. Entonces buscan un poco el mismo paralelismo. Y hay toda una red de fundaciones que están especializadas sobre todo en la dirección y en la gestión de eso, que son cuerpos de economistas fundamentalmente que tienen una formación, lo que se llaman los modelos MBA, ¿no? El Master Business, y que critican todo eso. Y eso además viene por un tejido de redes que son lo que se llaman podemos etiquetar las fundaciones filantrocapitalistas. La Fundación Bill Gates, le sonará y cosas de esas. Bueno, pues hay una institución que está especialmente comprometida con todo esto. Y que los Estados Unidos, que ya llevan más años de juego, están viendo como muchas facultades de educación se están cerrando porque estas fundaciones están haciendo su labor, entre comillas. La red que une todas estas redes es Teach for All, y esa Teach for All va creando subredes en casi todos los países. Yo puse un poco los que tienen que ver con nuestro entorno. La fundamental así de ellos es Teach for America, que es un poco la motor ideológica de todos, y todas las demás van copiando eso. En España tenemos una que se llama Empieza por Educar, que está en Madrid y que es la fundación de los grandes banqueros del Banco Santander. La hija del Banco Santander es la presidenta de eso, pero ahí están todas las grandes corporaciones, etcétera. Estuve mirando para ver si había algo de Venezuela, me imaginaba que no, pues no vino. Pero, fíjate, tienen Enseña por Colombia, Enseña por México, Enseña por Argentina, Enseña Perú, etc. Estas instituciones quieren formar otro tipo de profesorado y utilizan el lenguaje ese bonito de lo que se llama el liderazgo. Entonces dice, es que las escuelas funcionan mal porque están mal dirigidas y administradas. Esa es la crítica y por eso el Estado ahora les hace caso y dice, pues vamos a nombrar un director o una directora de institución escolar con una formación específica y vamos a controlar nosotros quién va a salir elegido.
porque, dicen, si se encuentra elegido por el resto del profesorado, va a estar dirigido a protegerle las espaldas al resto del profesorado. Es decir, va a ser un cuerpo donde se unen todos los vagos y perezosos para autoprotegerse, ¿no? Cosa que nunca fue así, pero se vende esa imagen, etc. Y si una buena escuela se dirige por una buena dirección, y una buena dirección va de arriba a abajo. Claro, en una empresa de fabricación de automóviles me imagino que funciona así. Las instituciones escolares, nosotros decíamos, somos más colegiales y debatimos entre todos y planificamos entre todos, porque todas y todas tenemos interés en que esa institución funcione bien. Los éxitos y fracasos de una empresa, dice, hay que visibilizarlos. Y si se dan cuenta, por eso estamos en una especie de cultura de las auditorías. Pasan todo el santo día evaluando. La idea es hacer públicas esas evaluaciones y que se vea claro que lo privado funciona mejor. Aunque luego eso se haga manipulando esas estadísticas, como también se puede ver bien todo eso, etc. Y los problemas de los estudiantes con fracaso, dice, son debidos a los malos métodos y a la mala gestión que hay ahí. Entonces, la palabra que les encanta es, los profesores tienen que ser líderes en sus aulas. Pero es el líder de la empresa, no es el líder de eso. Yo les llamaría la atención sobre 3 características que a mí me parece, a nosotros nos interesan más para distinguir una institución privada de una institución pública. En una institución privada, los directivos y trabajadores y trabajadoras de esa empresa buscan los máximos beneficios, pero para sus propietarios y accionistas. En una empresa pública, el profesorado, por ejemplo, del sector público, busca los máximos beneficios, pero para el alumnado y para las familias y para esa comunidad, ¿no? Y por eso dicen, es que gastan mucho. Digo, claro, porque lo que les interesa son los beneficios de eso. No tengo que ahorrar para que el Estado se me haga rico. Si yo sé que con esa inversión favorezco que esta niña o este niño de este colectivo social reciban una mejor educación. 2, segunda característica. Las empresas privadas van a elegir para trabajar aquellos colectivos sociales con el que menos gastos van a poder hacer. Y por lo tanto, es un poco lo que tiene que ver con lo que les decía de las políticas que tienen las familias cuando dicen quiero elegir centro. Y van determinadas familias para elegir tal centro y el centro les dice sí, pero usted no. Es decir, o un hospital. Un hospital privado lo que no va a coger los casos más complicados y más costosos. Intentará coger los catarros y constipados y cosas de ese tipo. Así pues tiene éxito, se visibiliza el buen éxito, mientras que el otro dice es que hay no sé cuántos muertos. Digo, claro, es que ya me llegaron prácticamente así. Los colegios públicos van a atender a todos y en la medida que tengamos una conciencia más social nos preocuparán incluso esos que son más difíciles, chicos y chicas con discapacidades, los colectivos sociales más desfavorecidos, inmigrantes pobres, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, etcétera. Nos interesan todos aquellos colectivos que están sufriendo algún tipo de injusticia cultural, injusticia económica, sus familias, injusticia laboral, injusticias afectivas, porque claro, es otro tipo de injusticia, ¿no? Las personas que no ven satisfechos sus necesidades de cariño, de amistad y de solidaridad, etc. Y otra tercera característica es que las empresas privadas son jerárquicas y verticales. Está claro quién manda y tiene claro las decisiones de lo que hay que hacer y los demás obedecen. Las empresas públicas, los colegios públicos son estructuras democráticas en las que todos quienes participamos ahí, desde los representantes de la comunidad en las que está ubicada ese centro, hasta las familias de quienes están allí, hasta los propios, por supuesto el profesorado y por supuesto ese propio alumnado en la medida que va teniendo edad, lo consultamos y tomamos decisiones entre todos, porque se trata de que esa comunidad, que es una institución escolar, funcione lo mejor posible y con los mejores beneficios para todos y cada una de las personas que están allí, no para un colectivos privados para enriquecerse, etc. Mire, ¿cómo se está haciendo esto? Pues mire, los gobiernos autonómicos y el propio Estado están cada día dándoles más facilidades a los centros, primero para concertados. La concertación
lo que los americanos llaman charter school, digo por si hay gente que conoce ese modelo en Estados Unidos. Es un modelo que está muy apoyado por esas fundaciones tan generosas como es la Fundación Bill Gates y todas estas. Porque dicen, es la forma que tenemos de adelgazar al Estado, de obligarle a compartir con el sector privado los recursos que tenía destinados al sector público. Entonces, lo que van a intentar es cada vez que existan más colegios concertados y que en la medida que les van a permitir seleccionar el alumnado, se va a visibilizar que tienen aparentemente más éxito, cosa que no es así, pues fíjense cómo puede crecer eso. Les dan toda clase de apoyos hasta para construir los edificios. En la Comunidad de Madrid, que es un poco el laboratorio más experimental que tiene España, porque es donde está el Partido Popular más duro y más ultraconservador, más neoliberal, pues les regalan prácticamente los terrenos, les construyen los edificios y luego les van a pagar el profesorado, con lo cual es un negocio muy grande. Y además es un negocio que cada vez incluso algunos de los sectores que hoy lo están practicando empiezan a tener miedo, porque hasta ahora eran fundamentalmente órdenes religiosas, que lógicamente tienen muchos intereses, no tanto económicos como intereses simbólicos, ¿no? Hay dos cosas. Pero cuidado, que igual que hay una cosa que se llama cadena McDonald's, hay cadenas similares en otros países de educación y que por supuesto van a venir aquí. Incluso en la ley ahora les facilitan, hay un artículo que les permite concertar hasta, si tú tienes un poco distribuido por todo el Estado, conciertas en un sitio y obligas a los demás. Es decir, si en otra comunidad autónoma tienes un gobierno de otro color político que no admite la concertación, se la fuerzan desde el Estado central, etc. Entonces, apoyos a ese tipo de creaciones, facilidades para idearios de centros. O sea, los centros les dicen, bueno, puede usted también poner alguna línea que identifica su centro. Si yo digo, este centro es de ideario católico, ya no me va a entrar ningún niño, ninguna niña de población gitana, que suelen ser evangelistas, no me va a entrar ningún chico, ninguna chica africano, que suelen ser musulmanes o cosas por el estilo, etc. Entonces ya vamos seleccionando así cantidad de cosas ya. Otra estrategia es el establecimiento de estándares nacionales, de qué es lo que, cómo se demuestra que un estudiante es buen estudiante o no, a través de indicadores en cada una de las materias. Para eso hacemos evaluaciones centralizadas desde el Estado, con lo cual olvídense de eso que primero de eso que se decía antes del currículum abierto, flexible y cosas por el estilo. Porque el Estado te dice qué tienes que educar, qué tienes que enseñar. Y hasta ahora decía, bueno, que tenemos que explicarle Cristóbal Colón, vale. Tú podías hacer dentro que todo el alumnado comprendiese muchas perspectivas y visiones sobre cómo se puede interpretar eso. Pero si a mí me das un indicador de rendimiento de eso y luego tú me evalúas, ya no tengo ninguna libertad. Voy a mirar, ¿tú qué vas a evaluar? Pues yo los voy a preparar para pasar tu evaluación y nada más. Se evalúan, se está desfigurando y desvirtuando todo lo que es la evaluación de los centros y del profesorado, se hacen rankings de centro, incluso hay desgravaciones fiscales, fíjense ustedes, tienen unas notas muy buenas y quedan muy bien en todas las evaluaciones. Entonces, si solo se evalúa eso, pues ya está, yo voy a evaluar a los ganadores, con lo cual, si logro atraérmelos, ya sé que voy a quedar ganador. Por lo tanto, inmigrantes pobres, grupos sociales desfavorecidos, colectivos de los que hay que deshacerse, personas con discapacidades, en un país que en los últimos años estaba llevando una política muy interesante de integración y de inclusión de colectivos sociales, y que por primera vez ya teníamos una generación de personas adultas que sabía relacionarse con chicos y chicas discapacitadas, cosa que ninguna otra generación en la historia los había visto nunca, a no ser que los tuviera en la familia. Ahora convivió y aprendió a vivir con ellos en las aulas. Y por lo tanto, volvemos a agrupamientos segregados por ese alumnado. Los centros se van a agrupar y se van a segregar en función de quién es ese alumnado, etc. Con lo cual, en teoría, no estamos hablando de escuelas, estamos hablando de clubs. Un club es donde los iguales, las personas que comparten alguna afición se reúnen y practican su afición. La institución escolar era la institución en la que aprendíamos a vivir juntos.
Y por eso se decía, en esa aula tienen que estar juntos chicos y chicas independientemente de su clase social, de sus capacidades, de su sexo, de sus sexualidades, de sus creencias, de todo. Pero ahí así aprendemos a convivir lo que es una sociedad democrática. Personas que con esas diferencias tenemos que aprender a vivir juntos. En un club, cada grupo se educa por separado. Y si se educa por separado, estamos promoviendo la exclusión. Y todas aquellas personas que no sean las de mi club, yo trataré de evitarlas. Algunos hasta se distinguen así, hasta por los uniformes, ¿no? Si un colegio de élite tiene un uniforme, cuando vas por la calle no sabes quién es el otro, un poco la idea esa que dice Bauman, ¿no? La ciudad es un lugar repleto de desconocidos sospechando unos de otros y viendo, a ver, ¿en qué esta persona me puedo fiar de ella porque hay algo que le hace que es igual a mí? Entonces, si yo tengo un uniforme, pues yo ya sé que la persona que va al lado, aunque no la conozca, yo me puedo fiar porque es de mi club, por así decirlo. Claro, nosotros ya vamos caminando, ya no caminando, ya está muy consolidado un sistema dual. Tenemos por un lado los centros públicos, en los que está mayoritariamente escolarizada la población, las clases sociales más populares, inmigrantes y personas pobres, en una palabra, y personas discapacitadas. Y por otro lado está la red de los colegios concertados y privados, que es para las familias ricas. Bueno, siempre hay algún concertado de la Iglesia, pero es uno o dos en cada sitio, que atienda a grupos sociales más desfavorecidos, porque aquello de que la Iglesia también se especializa en a ver a qué grupos atiende. Pero esos grupos desfavorecidos también se educan solos entre sí, porque no es un colegio en que existan familias de la burguesía, familias de clase media y familias pobres. No, si son de pobres, allí van solo los pobres, ¿no? Es una especie de, todavía de cierta filosofía de la caridad, etc. Incluso dentro de los privados y concertados se están estableciendo rankings que son cada vez más segregadores. El Estado les dice, hagan ustedes centro con algún tipo de especialidades. Y entonces dicen, pues podemos hacer colegios bilingües. En los colegios bilingües normalmente cogen a los estudiantes con los mejores expedientes académicos. Con lo cual, ese centro pues, va a tener un buen resultado normalmente. O podemos hacer colegios de excelencia. Los mejores estudiantes que tienen determinadas notas pueden ir... Esto en una ley que había aprobado anteriormente el Partido Popular, pero que no entró en vigor porque al mes siguiente fue expulsado del poder por el Partido Socialista. Era una ley en la que creaban colegios para superdotados. Ahora les llaman colegios de excelencia, porque eso de los superdotados les parece que es un poco fuerte hablar así todo eso. Y luego tenemos incluso otra tercera red que está creciendo, que es el movimiento de la desescolarización. Son ya los chicos y chicas que ya no van a las instituciones escolares porque tienen algún tipo de familia o de red en la familia en las que les proporcionan esa educación. Y en España ya cada vez empieza a haber muchos más movimientos. Todavía no vamos en los números de un país como puede ser Estados Unidos, que debe andar como 2,5 millones ya de chicos y chicas en estas redes desescolarizadas, pero nosotros ya tenemos redes como Asociación para la Libre Educación, Crecer Sin Escuelas, etcétera, que tienen redes por internet donde se manejan eso. Y eso están extendiéndose por todo el mundo. Además, esta es una red que empezó muy bien, empezó convenciendo a las familias, muy bien entre comillas, diciéndoles, oiga, ¿quiere usted que su hija entre en contacto con el mundo de la droga? O que la puedan violar, o que no sé qué. No se le ocurra mandarla a una escuela pública. Dice, ¿puede usted educarla en casa? Que usted ya tiene un nivel cultural como para hacerlo. Y nosotros le vamos a proporcionar ayuda. Empezó así, luego metieron las cosas de la religión y ahora ya las hay hasta por la extrema izquierda en teoría. Hay una red que es hasta anarquista, que no cree en las instituciones escolares, etc. Claro, el problema es que en todo este crecimiento, en España, también fue un país hasta ahora, que era receptor de inmigración. Con lo cual, en nuestros centros escolares hay muchísimos estudiantes pues que desconocemos hasta la lengua que hablan. Imagínense qué cantidad de idiomas hay muchas veces que nunca escuchaste en la vida que había tal idioma, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, eso requiere un sistema educativo muy preparado y con muchos recursos para atender un aula donde tú tienes 25 estudiantes y a lo mejor tienes
10 naciones diferentes, perdón, 15 naciones diferentes o 20 y 12 lenguas diferentes que habla tu alumnado allí. Y eso es en realidad, y hay bastantes, que no es tampoco una broma eso. Y todos estos estudiantes, curiosamente, ¿dónde se concentran? En los colegios públicos. En los concertados tienen un 30%. Y a mí, yo llevé años que no entendía bien esta cifra, porque por mucho que yo miraba los centros, no los encontraba. Hasta que me di cuenta que los hijos de los alemanes, de los suecos, de los finlandeses son extranjeros. Yo la palabra extranjero lo tenía pensado más bien para los colectivos inmigrantes, ¿no? Entonces los inmigrantes son los pobres y los extranjeros son los ricos. Pero el Ministerio los mezcla a todos y parece que el sistema, que es muy discriminador, porque ya digo, está más del 70% en la escuela pública, pero si miramos de qué países son, entonces estamos prácticamente en el 100%. Así. Por comunidades igual, claro, en comunidades de España dicen, tiene un 30% de colegios concertados y un 70% de colegios públicos. Ya, pero es que España es pequeña comparado con otros países, pero es muy desigual. Y hay comunidades que son muy ricas y comunidades que son muy pobres. En las comunidades ricas están al 50%. Tienen un 50% de escuela concertada y privada y un 50% de escuela pública. En las comunidades más pobres, pues hay pues a lo mejor, comunidades en las que el 84% del estudiante está en la red pública. Pero claro, es Melilla, es Ceuta, son esos sitios así. Y Castilla-La Mancha, o sea, las comunidades más pobres, etc. Fíjese, este es un porcentaje, aunque no lo ven muy fácilmente desde ahí, me imagino, pero no importa. Estos son un poco los países de la OCDE, fundamentalmente europeos. La media de la OCDE está aquí, que es como un 13% más o menos de colegios concertados. Países como Finlandia tienen un 3% y nosotros estamos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Muy por encima de esa media, como pueden ver ahí, de la OCDE. O sea, es una auténtica locura en eso. Todos los países que nuestro país nos pone como modelo de PISA, de Finlandia, Dinamarca, todo eso, no tienen esas redes concertadas y privadas en esa proporción, ni mucho menos, y mucho menos Finlandia, por ejemplo. Pero es que nosotros tenemos otra población, que es la población gitana. Miren, en este momento se está elaborando una nueva ley de educación. Todavía me falta la primera vez que en algún documento del ministerio o el lenguaje del ministro pronuncie la palabra gitano. Y es un colectivo que vivió siempre con nosotros, que es español, no es eso, y que concentra un fracaso escolar muy grande, muchas dificultades, porque es el colectivo más pobre, no se crean que es otra cosa, son muy pobres, ¿no? Entonces es lo que pasa ahí. Pues nadie se está preocupando de eso. Y hay una comisión en la Unión Europea, que es la ECRI, que mide los niveles de discriminación con muchos colectivos. En concreto, en el año 2011, le llamaron la atención a España, porque decía que España tenía colegios gueto, es decir, colegios donde estaba concentrada más o menos todo este tipo de poblaciones. Claro, eso era una injusticia enorme. Le da una cantidad de recomendaciones, y además la ECRI dice, recomendamos encarecidamente, no fíjense qué recomendaciones dan. Y una de las cosas que dicen es que, por favor, revisen los métodos de cómo están los centros seleccionando al alumnado. Es un organismo de la Unión Europea, no es una comunidad izquierdista, sospechosa de no sé qué, no, es esto. Y luego tienen otra recomendación que es increíble y que algunos llevamos tiempo reivindicando en España, que en las instituciones de formación del profesorado, todo el profesorado, conozca los logros y los éxitos positivos, las aportaciones positivas de la comunidad gitana a la población, a la cultura española. Cero. No conozco ni una sola universidad en la que ese tipo de cuestiones se planteen. ¿Ustedes se imaginan que tú tengas en tus aulas unos estudiantes que nunca estudiaste nada sobre ellos? Bueno, pero que no falte un día un lápiz, que ya verás cómo te enteras que hay uno que es gitano, porque va a ser tu primera sospecha, por desgracia, del racismo que hay, etc. Este era un chiste que hacía Francesco Tonucci, que decía la escuela como era a finales de los 60, que al final estaban los pobres,
y cómo era ahora 40 años después, en el año 2007. Es más o menos lo mismo, solo que al final ahora quien está es un negro, pero es igual, un gitano, cosas por el estilo. Estamos hablando esas dos medidas de descentralización y privatización. La tercera línea es el control y la reorientación del currículum. Esa es una de las luchas más fuertes que ahora están teniendo y que están moviendo, por desgracia, con bastante éxito. ¿En qué consiste? Pues mire, solo tenemos que hacer públicos los vigilantes que tiene el sistema educativo. Y los vigilantes primero es la OCDE. La OCDE es el Ministerio de Educación del planeta Tierra. Olvídense. Solo tienen que sacar a la luz cualquier documento y al día siguiente están todos los países patas arriba discutiendo qué es lo que dice PISA y, por supuesto, dándole la razón. Ustedes todavía se van salvando de eso, pero el día que les llegue, esperemos que no sea así, porque entonces es que este país ya va por un mal camino, se encontrarán. No, al revés, son los más listos. Entonces son todo ese tipo de organizaciones que van a vigilar continuamente eso. Son la OCDE, esas fundaciones filantrocapitalistas, por supuesto las iglesias conservadoras y fundamentalistas y los partidos políticos conservadores. Es decir, porque ese discurso es clave, controlar el currículum es clave, porque es el currículum lo que nos va a permitir construir otra subjetividad diferente. Es que nosotros veamos lógico que no tiene que existir un estado de bienestar, sino que aquí todo el mundo compitamos y nos convirtamos en empresarios cada uno de sí mismo, que no exista ninguna red pública que se preocupe de las personas que tienen más problemas, sino al revés, educarlos para que eso se convierta en empresarios de sí mismos, pues hacer ese cambio, que es ese cambio de ese estado de bienestar a un estado neoliberal, donde ya no permite para nada ese estado de bienestar, requiere controlar mucho el currículum. Si ustedes vigilan, por ejemplo, el lenguaje, las palabras que se ponen de moda, les van dando cuenta cómo va habiendo un cambio de lenguaje. Todavía, aún queda cerca en el tiempo, el vocabulario que utilizábamos, que nos preocupaban palabras como la justicia, la responsabilidad, la capacidad crítica, la libertad, la tolerancia, la creatividad, la colaboración, etc. Todo ese lenguaje va desapareciendo ahora y ahora buscamos empleabilidad, es la palabra mágica que se está manejando en este momento en España, la calidad, claro, pero la calidad es yo te la mido y por lo tanto yo defino quién es la calidad. Entonces, claro, cuando uno dice que protestamos contra esos discursos de calidad y excelencia, alguno me puede decir, es que tú no quieres ser un profesor de calidad y excelente. Sí, lo que pasa es que quiero participar en la definición. No sea que me cuelen como calidad y excelencia lo que no lo es, etcétera. Competencias, etcétera. Hasta un concepto como buenas prácticas, que se generó. En mi país están obsesionados con las buenas prácticas. Sí. A alguno le tuve que decir, pero tú rastreaste quién creó ese concepto. Fue la OCDE. Y era para mirar las buenas prácticas a las empresas. Claro, como la educación es una empresa, transfirieron ahí. Pero es endemoniada ese concepto, etcétera. Fíjese. Nosotros estamos en este momento discutiendo una nueva... No, discutiendo no. Tragando unos documentos que nos están lanzando, que no hay ningún debate público, no hay forma. En las redes y esos sitios sí, por supuesto, ahí hay mucho, ¿no? Pero oficialmente no hay ningún espacio para eso. Estamos ante una nueva ley de educación, que es la que yo le digo que es claramente ya neoliberal. El primer borrador que hicieron público de ella, las dos primeras líneas con las que empezaba, decían: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Busquen ustedes algún país del mundo que empezara de esa forma tan bárbara. Pues ahí está. Claro, a partir de ahí, ese documento traía las medidas para hacer posible eso, ¿no? Entonces, como hubo muchas protestas sobre eso, todo ese, bueno, les dio un poco de vergüenza y ya en diciembre pasado sacaron otro borrador. Y, claro, cambiaron la introducción, que no la ha articulado. La introducción me hicieron ya hasta cosas bonitas, ¿no? Dice, los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. Digo, bueno, menos mal. Así empieza, donde ponían la empleabilidad antes. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido, fíjese qué cinismo, a formar personas autónomas,
críticas y con pensamiento propio, sin modificar el articulado de la ley anterior. Dice, y luego tiene otra palabra más peligrosa. Todos los alumnos tienen un sueño. Todas las personas jóvenes tienen talento. Mire, es una palabra que yo cuando la vi me entró escalofrío. Digo, estos no saben cómo volver al código genético, que llevan toda la vida buscándolo. Entonces vuelven a los talentos, ¿no? Claro, los talentos se desarrollan, se construyen, pero en el genoma, en la decodificación del genoma, nadie encontró ningún talento. Entonces, cuidado con ese tipo de cuestiones, porque en función de eso dicen, no, y además piensen, ese es el lenguaje de las clases más populares, lógicamente, porque tenía menos formación. Y era el que decían muchas personas jóvenes cuando estudiaban conmigo, me decían, claro, es que a mí no se me dan bien las matemáticas, yo no nací para las matemáticas. Y cuando mirábamos quién no había nacido para las matemáticas, ¿quién eran? Los más pobres que nacían para la formación profesional. Las clases medias más bajas que les salían todos capacitados para las letras, las humanidades. Y los ricos para las ciencias. Lo único que estaba pasando es que una familia más culta, que tiene más capital cultural, cuando detectaba el mínimo problema matemático, decía, ponemos una clase particular, tú tienes que aprender matemáticas, no estás incapacitado para eso, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Entonces, cuidado con ese tipo de discurso, porque ahí fuera. El Roto es un humorista muy poderoso que hay en España, que cada viñeta que saca es una tesis doctoral. Y entonces está leyendo el tercer borrador de la LOMCE, ¿no? de la ley esa. Y dice, qué claridad de confusión. ¿No? Me pareció magistral. Claro, pero fíjese, hasta los conceptos de ellos están manipulados. O sea, llevan una interpretación que se omite. Porque si dice, en vez de formar ciudadanos y ciudadanas, que decíamos hasta ahora siempre en las leyes, ahora, ¿les acuerdan lo que les decía al principio? Formamos trabajadores y trabajadoras, mano de obra para el mercado laboral. Por eso, las palabras que ahora les encantan son palabras como empleabilidad y carácter emprendedor. El neoliberalismo nos convierte a cada uno en empresario de nosotros mismos, acuérdense. Claro, pero ese es el modelo capitalista. Y por lo tanto, los contenidos, las asignaturas, los métodos, las formas de trabajar van en esa dirección. Claro, se les olvidó que hay también la necesidad, la forma de formar unas personas de ese tipo, pero para otro tipo de sociedad, por ejemplo, para una sociedad socialista. Y entonces buscaríamos que esas personas saliesen capacitadas para trabajar, pero con su mirada puesta en el servicio a la comunidad, no en enriquecerse egoístamente. En ser emprendedoras, pero ser emprendedoras para la comunidad, no para hacerme yo rico. Entonces, eso se les olvida. Y juegan con un lenguaje de que el lenguaje capitalista es lo único que existe y por lo tanto las palabras van todas en esa dirección y no tienen otra posible dirección, etc. Claro, ¿cómo van a hacer eso? Controlamos qué asignaturas van a ser obligatorias. Controlamos qué horario va a tener cada una de esas asignaturas desde el Estado central. Controlamos los indicadores de rendimiento de cada una de esas asignaturas. Controlamos la evaluación externa, el Ministerio diseña las pruebas y las aplica, de evaluación, y ponemos reválidas. Es decir, todo un discurso que habíamos generado, pero con razón, de la flexibilidad, de la apertura, de cosas de esas, queda reducido a su esencia. Porque lo que tú vas a hacer, imagínese, si a su alumnado le van a someter a un test a final de curso para saber lo que sabe de tu asignatura, usted lo que va a hacer es prepararlo para pasar ese test, no para otro tipo de cuestiones. Pero además, el sistema educativo tenía una asignatura, que no era nada más que eso, que se llamaba Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Que cuando entramos en la democracia después de la dictadura, como habíamos salido de una dictadura, el propio sistema educativo dijo, hombre, hay que poner alguna asignatura que les enseñe a los estudiantes qué es la democracia. Y se puso una asignatura que se llamaba Educación para la Convivencia. Y luego, más adelante, fue desarrollándose en esto. Pues esa asignatura desaparece del currículum y la eliminan.
Y la razón que da, en palabras del propio ministro de Educación, es que hay que eliminar del currículum todos los temas conflictivos. ¿Se acuerdan que ponen en la introducción lo del pensamiento crítico y autónomo? No, pues si yo tengo la Biblia, salgo dogmático, lógicamente. El conocimiento religioso es dogmático para los creyentes. Pero conocimiento social, por favor. ¿Dónde están las Biblias? Qué peligro, ¿no? Pues ahí lo tienen. En el primer borrador aquel, que hablaban del emprendimiento, esa asignatura la sustituían por otra que se llamaba Educación Cívica y Constitucional, y sin que conozcan la Constitución. En el siguiente, que cambiaron la introducción y la hicieron más bonita, esta asignatura, por si acaso, ya la retiraron. O sea, fíjense qué contradicciones más curiosas, etcétera, en eso. Se instala una racionalidad positiva. Fíjese cómo juegan con las palabras. En el preámbulo, en esa introducción que hay, da para mucho juego. Hablan sobre los resultados de los estudios comparativos que se hacen y en los que participa España. Y concluyen que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos. Así, textualmente. Que han dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al máximo el potencial del alumnado. ¿Ven el lenguaje? Pero miramos el articulado. Vamos a un conocimiento neutral, cuantificable, medible y objetivo. ¿Qué es lo que están utilizando para decir que el sistema educativo español está mal? Los resultados de PISA, solo. Interpretándoles como les da la gana. Porque claro, España es un estado autonómico. Y tenemos comunidades que salen en PISA muy bien, en la media superior europea. Y tenemos a las comunidades pobres que salen en la media inferior. Entonces la media nos deja ahí en el medio. Pero no está dentro de los sistemas educativos como mal, está ahí en el medio regular eso, todo eso. Y si la fuéramos matizando más con otras cosas que ahora no tengo tiempo, pues les garantizo que todavía ese resultado no es como ellos pretenden interpretar así. ¿Qué dicen explícitamente? Hay que mejorar para que nuestro alumnado mejore en PISA. Por lo tanto, vamos a mejorar en matemáticas y ciencias experimentales. ¿Qué recortamos? Las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Con lo cual, ¿me pueden decir cómo van a entender las nuevas generaciones cómo funciona el mundo, por qué, qué posibilidades tenemos de hacer otra cosa diferentes, qué pasó cuando se hicieron, hubo otra realidad diferente, etcétera? ¿Dónde van a aprender a plantearse y a reflexionar y a analizar cada una de las cosas que estudian con criterios como la justicia y la equidad? ¿En las matemáticas? También es posible, pero no la van a hacer, que ya se encargarán ellos de enseñarte otro tipo de operaciones matemáticas. Claro, queremos huir de los debates ideológicos, pero decimos, educación religiosa, religión obligatoria de oferta, y los estudiantes van a poder elegir entre religión o valores culturales y sociales si están en primaria, o valores éticos si están en la ESO. Van a elegir la mayoría religión. ¿Saben por qué? Porque se aprueba muy fácilmente. Ética la da uno de filosofía que les encanta suspender, porque exigen más. Bueno, exagerando así, matizando eso. Cuidado con ese tipo de cuestiones. ¿Y eso qué significa? Que nuestra ciudadanía van a tener unos guiados por valores religiosos y por una ética religiosa y otros por una ética laica. Que hay para el tipo de ciudadanía y de sociedad en la que vamos, etcétera. Pero cuidado, porque en la ley mismo dice, matizan esa religión, ¿quién la va a controlar? No la va a controlar para nada el Estado, la van a controlar las autoridades religiosas. Ellas imponen el currículum, los estándares, las competencias, los libros de texto, los materiales didácticos y el profesorado. Pero cuidado, es una religión. Cuando hablamos en España de religión, estamos hablando de una religión tal como la interpreta la cúpula del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española ultra conservadora. Y que promueve unos valores que le encantan a los conservadores. Porque esa religión que ellos enseñan es la que te va a enseñar a ser obediente, como sumisión. Sacrificado,
ante las situaciones de trabajo alienado, que te va a obligar a que reflexiones sobre caridad y no te plantees nunca las cuestiones de justicia. Aunque de vez en cuando utilizan a la justicia social, también es muy fácil vaciar a las palabras de significado, pero no con el significado que nosotros le daríamos. El esfuerzo ante la explotación, la paciencia ante las injusticias, el sufrimiento ante la sinrazón y ante toda clase de abusos. ¿Ustedes se imaginan que la religión en España, en vez de estar controlada por la Conferencia Episcopal, estuviera controlada por una conferencia episcopal, por ejemplo, pero que fuera coherente con una teología de la liberación? Les garantizo que escaparían de la religión. España sería ateo para los conservadores. Porque, claro, esa teología de la liberación les preocuparía la justicia social, la justicia económica, la justicia laboral, la justicia afectiva, la justicia educativa, etc. El compromiso con los pueblos y las personas más oprimidos, la cooperación, etc. Esos no son los objetivos de la religión de mi país en ese momento. Claro, si vamos a esa mercantilización y ese clima neoliberal, ese sentido neoliberal, y con esa selección de sus contenidos, cambia el clima de las aulas. Entonces, si yo trabajo con contenido social, con proyectos curriculares más interdisciplinares, la interdisciplinaridad la odian, porque permite cruzar conocimientos y pueden salir cruces peligrosos. Claro, yo necesito que mi aula sea democrática, establecer el diálogo, la motivación, la solidaridad, la cooperación, etc. Ellos lo que necesitan es, como las empresas y los cuarteles, la disciplina, obediencia, esfuerzo, orden y respeto jerárquico. Esos valores de esa religión que nos pretenden dar, etc. Es una ley que lo único que le está preocupando es saber cómo mejoramos sin PISA y, por lo tanto, eso es lo que va a importar. Pero no se abre el más mínimo debate sobre, mire, en el año 2013, ¿qué cultura básica y mínima deberíamos ofertar a toda la ciudadanía en edad de escolarización? En función de lo que lleva pasando, ese debate no existe. Con lo cual es muy fácil decir que los niveles caen y que los estudiantes están horrorizados en la escuela, porque todos los estudiantes se preguntan, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué son competencias del sistema educativo? Pues mira, entre otras cosas, hasta la escritura, que no la evalúa PISA. Y la escritura es la que nos dice realmente cómo está organizada la información en nuestros cerebros. Y si no, pónganse ustedes a escribir sobre cualquiera de los temas que crean que saben muy bien, y ya verán cómo se llevan sorpresas. Que la escritura no va tan fluida por ahí. Por supuesto, no se miden las capacidades para el debate, la comunicación respetuosa, la comunicación literaria, la capacidad de comprender un fenómeno histórico, un fenómeno artístico, un fenómeno... Nada, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación para el consumo, el conocimiento sobre los medios de comunicación y todo lo que significa ese tipo de redes, etcétera, los hábitos culturales, la educación afectiva sexual, la educación deportiva. Nada de eso se valora. Quisiera hay más cosas que no les voy a leer hoy. Pero eso es lo que decíamos que era una educación integral. Que son capacidades que son importantes y algunas son imprescindibles para una sociedad que quiera ser democrática. Que es aprender a trabajar en equipo con otras personas que son diferentes, aprender a dialogar, a debatir, a argumentar, a dar opiniones informadas, etcétera, etcétera. Sí, pero fíjate, hasta la Constitución española se la olvidan, porque el artículo 27.2, y es una Constitución que no es nada del otro mundo, pero bueno, ese artículo dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Y esto dónde lo van a aprender? ¿En qué materias? Claro, era cuando creíamos en el estado de bienestar. La sociedad neoliberal, esto ya no interesa. Entonces tendrán que modificar la Constitución. Lo acabarán haciendo, lo que pasa es que tienen miedo a eso del rey. España hace 2-3 años, sí, va para el tercer año, firmó un compromiso con PISA que ya se evaluó este año. Este año se hizo evaluación de PISA y el próximo resultado sale en 2013.
y van a evaluar la educación financiera. En el anteproyecto de ley no nombran nada de eso. Y yo decía, ¿y estos qué hacen? Yo hasta ya sospechaba si habían dado marcha atrás ahora y no habían dicho nada, etc. Bueno, hasta que ahora en enero de este año, el periódico, un periódico de la derecha muy poderoso, sale con esta portada. El Partido Popular educará fiscalmente a los niños para prevenir el fraude. Propone en el Congreso que desde los 11 años estudien conocimientos tributarios para que cumplan con Hacienda al llegar a la edad adulta. Claro, pero es que esto ya lo habían aprobado y habían comprometido que en 2012, lo había comprometido, por desgracia, hasta el Partido Socialista, que fue quien firmó esto. Pero esto sí les viene fenomenal, claro. En este año 2013 tienen que ser los resultados públicos. El primer documento del Ministerio de Educación creó un portal que se llamaba GPS. Imagínense lo que significa. No te pierdas el rumbo, que aquí te marcamos el rumbo. Y decía el Ministerio, quienes van a ser responsables de los contenidos curriculares, de los materiales y de la formación y actualización del profesorado es el Ministerio de Educación, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Ustedes se imaginan trabajar con los criterios del juego de la bolsa en el sistema educativo? Que les dijimos la cooperación, la sinceridad, todo. Yo me hago rico en la bolsa si logro engañarlos a ustedes. Bueno, hubo muchas redes que hablaban eso. Pero un matiz. Esta educación financiera, en principio, este año, solo se aplica en 18 países de la OCDE. España, Australia, Bélgica, Brasil, China, Shanghái, Colombia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, etc. Busquen Finlandia, busquen Holanda, busquen Islandia, busquen Alemania, busquen los países nórdicos. No aparecen. Pero si les digo cómo justifica la OCDE la introducción de la educación financiera, cuidado, la educación financiera es distinta y radicalmente distinta de la educación económica. La educación económica debería ser obligatoria, porque eso significa comprender cómo funciona una sociedad. La educación financiera es solo las finanzas de cada uno de nosotros. Pues fíjese, en el documento oficial de PISA de abril de 2012 dan la siguiente explicación que yo les traduzco, porque si las digo así alguien puede decir que soy como eso, que estoy trayendo el agua a mi molino o algo por el estilo. No, mire, literalmente dicen, la necesidad de la incorporación de la educación financiera al sistema educativo es la creciente transferencia de riesgos a los hogares. ¿Se acuerdan aquello del empresario de sí mismo, del neoliberalismo? Bueno, pues aquí a los hogares, que son cada vez más responsables directos de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro, debido precisamente principalmente a tres grandes sucesos. Uno, textualmente, las grandes transformaciones que sufrirán las pensiones de jubilación. Este lenguaje significa que no va a haber pensiones de jubilación públicas. Segundo, una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud y enfermedad. Y, por tanto, la necesidad de contratar seguros personales para garantizar una cobertura sanitaria. Cuando yo era muy pequeñito le escuchaba a mi padre que había que ahorrar por si venía una enfermedad. Mi hija nunca me lo escuchó a mí, porque sabe que para eso pagamos una cuota en nuestro salario para la seguridad social y que la sanidad pública funciona muy bien. Pues ahora ya te dicen, contrata seguros privados. No, es que ya es necesario, tal como están en este momento los recortes en España en esto. Y tercera, la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación de sus hijos e hijas. Mire, seguramente escucharon hablar de burbujas, de burbujas económicas en el sector de la construcción. Estados Unidos tiene una que no acaba de consolidarlo como tal burbuja, pero tiene unos problemas enormes. ¿Sabe cuáles? Que la mayoría de los estudiantes norteamericanos, si quieren hacer una carrera, tienen que pedir un crédito. Ese crédito tiene 2 años sin devolución, una vez que acaban sus estudios, y a partir de ahí empiezan a pagarlos.
porque contaban que, bueno, que iban a ganar mucho dinero y por lo tanto podían ir pagando ese préstamo. El problema es que tienen menos trabajo, no hay trabajo o poco, y el que hay está menos pagado, con lo cual no pueden devolver los créditos a los bancos. Pues ese es el motor del sistema educativo. Y esa es la razón de la educación financiera. Cuando hagan públicos resultados dirá, la población española, los estudiantes españoles no tienen idea de educación financiera. Con lo cual, resten las poquitas horas que les quedaban a las humanidades y todo eso para dedicarlo a la educación financiera, ¿no? Obviamente. Hay un chiste que publicó un humorista en España, porque ellos dicen que los contenidos obligatorios de esa materia son que es una cuenta bancaria, que es un préstamo, que es una hipoteca, que es un fondo de pensiones, que es un impuesto, etc. Los estudiantes, fruto de lo que está pasando en España, le dicen al profesor, profe, al grano, ¿cómo se abre una cuenta en Suiza? ¿Cómo se crea una SICAF? SICAF son las empresas que abren los ricos para evadir los impuestos. ¿Cómo gestionamos la caja B? ¿Qué paraíso fiscal es el mejor? ¿Cuándo se reparten los sobres? Sobres son los políticos que están siendo comprados. Bueno, todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas de los robos con que sometieron los bancos a las personas y que los estudiantes ahora les dicen, ¿no? Todo eso, etc. Esos son algunos documentos para ver que esto ya venía de atrás, de mucho atrás, que lo tenían en silencio. Son documentos de PISA que habla de esto desde el año 2005 y este año en agosto, en mayo, el 10 y 11 de mayo se celebró en Madrid el primer Congreso Mundial de Educación Financiera. Vinieron todos los grandes representantes de todos los bancos, de los grandes fondos de pensiones, de las agencias de rating, todos esos, etc. Pero muy en secreto para que no se vieran. Pero bueno, algunos logramos hasta el programa de lo que había ahí, etc. Claro, si se dan cuenta, en ese control y reorientación de la cultura escolar, hay grupos y colectivos que tienen voz y otros que no tienen voz. Es decir, todo lo que está decidiendo que es importante para la educación viene de la OCDE, del Banco de Fondo Monetario Internacional, de las organizaciones empresariales, de la Conferencia Episcopal y el Vaticano, de los economistas neoliberales, de esas fundaciones filantrocapitalistas, de los grupos de opinión más conservadores y neoliberales, del G7, G9 y G20. En esas reuniones hablaron de eso. ¿Quién no tiene voz? Pues mira, profesorado, nadie le está consultando qué está pasando en el sistema educativo y mucho menos qué opina, cómo se podría mejorar. Al alumnado, que les voy a decir, a las familias tampoco, a los sindicatos mucho menos, a las ONG mucho menos, pero es que ni la UNESCO son capaces de traer algún documento a colación del, etc. La cuarta red, acuérdense, es el credencialismo y de la excelencia competitiva. El sistema educativo va a tener también toda una red. Los estudiantes muy pronto, con edad, van a tener que decidir qué materias optativas hacen y qué especialidades van a hacer. Nosotros tenemos un sistema educativo que era comprensivo, que era hasta los 16 años tú tenías materias optativas, pero no decidías si ibas a ir por letras o ibas a ir por ciencias o ibas a ser por formación profesional hasta los 16 años. Años antes, décadas atrás, en toda Europa, eso se había bajado. Estaba muy bajo, estaba en 14 años, España estaba en 14 años. Pero fue cuando descubrimos que en aquellas elecciones, mira por dónde funcionaba una genética clasista. Los pobres iban a FP, las clases medias bajas a letras y humanidades, y los ricos iban a ciencias. Por eso se dijo, hagamos un sistema con un tronco común, comprensivo, donde hasta los 16 años los estudiantes, aunque hagan materias optativas, esas materias optativas no les encierren en una línea. Este ministerio lo acaba de bajar, lo va a bajar ahora a 14 años y ya hay una línea con 13 años que ya van hacia ahí. Con lo cual, ya saben quién van ahí, los grupos sociales más pobres, etc. Claro, la idea es convertir el sistema educativo en un sitio donde el alumnado entra y todo lo que hace, elige y cursa, lo hace mirando al mercado laboral. Y por eso, una obsesión que tienen todos los estudiantes en España cuando tú dices, hay un ciclo de conferencias sobre algo, y te dicen, ¿dais algún certificado? ¿No? Es acumular papelitos para intercambiar luego en el mercado laboral, etc.
este Rotos mismo, yo es que estoy enamorado de él, tenía un chiste maravilloso. Al principio de curso, una madre acompaña a su hijo a la escuela y la madre le dice: recuerda que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientes. Claro, estamos metiendo el sistema educativo en un juego de la bolsa, donde las familias, en función de la información que tienen, y el propio alumnado, en función de la relevancia de la información que tienen, van a tomar decisiones. En una sociedad preocupada por la justicia, toda la ciudadanía generábamos un sistema para proteger a los grupos sociales más desfavorecidos, que no tomaran decisiones que iban contra sí mismos, ¿no? Pensando a lo mejor en una posible facilidad, es que esto es muy fácil, esto no sé qué. No, entonces decíamos, no, esto es obligatorio para todo el mundo porque esto es básico. Eso todo desaparece y entramos en una especie de juego de la bolsa. La descentralización, la privatización, el control y la reorientación del currículum, ese credencialismo buscando esa excelencia competitiva, excelencia que se mide en función de los títulos que acumulas, lógicamente, y luego el otro pilar que refuerza todo lo demás es la promoción de unas líneas discursivas que refuerzan el individualismo, el psicologicismo, la naturalización y el innatismo. ¿Qué hacen los grupos con más poder económico? Controlar los medios de comunicación. En España, en este momento, por escrito, en papel, no hay ni un solo medio de comunicación mínimamente de izquierdas, porque el más progresista podría ser el país, y yo creo que está en un centrismo con mirada hacia la derecha cada vez más. Los demás ya nada. Tuvimos que irse a las redes virtuales, que ahí es donde aparecen, pero en ellos no. Todos los demás los controlan ellos y tienen enormes pérdidas, pero son pérdidas económicas y muchísimas ganancias simbólicas, porque lo que van a intentar es, a través de la prensa, la radio y televisión, construir una mentalidad de sálvese el que pueda, de que tú seas el empresario de ti mismo, que tú mires exclusivamente por ti mismo, no mires para nada a la comunidad ni a quién eres. Las editoriales, pues lo mismo. ¿Por qué se promocionan cierto tipo de libros y otro tipo de libros no? Novelas, etcétera, etcétera. Discográficas, productoras y distribuidoras de cine, eso lo saben bien, ¿no? Pues qué tipo de películas hay, funcionan y vemos cómo controlan los cines, y muchos cines, aunque exista una película que es muy buena, nadie la puede coger porque va todo por paquetes y esta ya la dejan fuera para que nadie la coja, etcétera, etcétera. La idea es eso, es promover una cultura del individualismo, del psicologicismo, o sea, explicar que si tú tienes animadversión a una persona, por ejemplo, de otra raza o de otra etnia o de otra tal, es un problema psicológico, por lo tanto tendrás que ir a terapia, que no hay ninguna estructura sociopolítico que genere que todas las personas acabemos siendo racistas, sexistas y clasistas, porque así es el entorno cultural, la infraestructura cultural y económica y laboral que tenemos, etc. La naturalización, eso viene en los genes o los talentos naturales, y cosas por el estilo, o el propio innatismo, etc. La prueba es cómo la idea es convencer a la gente de que cada uno, lo que somos, lo somos gracias a lo que hicimos cada uno de nosotros por sí mismo, que nadie tuvo ayuda de nadie. Y al final acabas mirando los genes, como los genes es muy difícil porque el mapa genómico está, pues ahora vamos a los talentos, que es lo mismo, pero es igual. Y la prueba es, fíjense cómo volvieron a crecer los test de inteligencia. En España están midiendo el cociente intelectual a los chicos y chicas. Luego que incluso, pues determinadas ramas de la psicología te dicen, tenemos 9, 10 o 11 tipos, ya no sé en qué número va, Howard Gardner, de inteligencias. Digo, sí, pero los test solo miden una. ¿Ves? Es decir, ¿cuál es el peligro? Psicologizar los problemas sociales. Que los problemas sociales son debidos al psiquismo de cada uno de nosotros. Y invisibilizar las estructuras políticas, económicas y laborales que crean todo eso. O incluso, ya lo que va siendo el colmo con todo este tipo de discursos último ahora, que es la neurologización de las soluciones sociales. La neurología lo va a solucionar todo. Todo es un problema ahora neurológico, ¿no? Vean ese tipo de discursos. Y la prueba la tenían. En España hasta hace muy poco todo el profesorado estaba con un latiguillo, una frase, un eslogan.
en nuestro sistema tenemos que practicar el constructivismo. Pero era un constructivismo donde tú construís el conocimiento tú solito. Los demás no aparecían como responsables, y lo que tenía que ver ahí. Y que el conocimiento al servicio de quién y todo eso. No, era un constructivismo exclusivamente psicológico, centrado en sí mismo, etc. O lo que está más de moda ahora, que es la cultura del esfuerzo. Es decir, que mira, el problema que tenemos ahora es que las nuevas generaciones no se esfuerzan y se quedan tan panchos. Y les contaría hasta detalles de discursos de estos bestias como los hicieron, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Claro, se olvidaron que toda la historia de la educación fue la historia de la motivación y que el motor del comercio es el marketing y que ustedes no podían admitir que Zara o una tienda que tengan por aquí cierra y que dijera públicamente, no, tenemos que cerrar porque la población de Caracas no se esfuerza en venir a comprarnos. Entonces diríamos, oiga, ¿usted le pasó algo? ¿Está mal o qué? Dirá que usted nos motivó muy mal y por lo tanto no vemos necesario nada de lo que usted vende. Pues aquí se olvidan de eso, a pesar de que es una educación de mercantilización de todo. Pero este discurso les interesa muy mucho, porque eso significa que asumimos que ya existe igualdad de oportunidades. La cultura del esfuerzo, insistir en eso como explicación, solo se puede hacer en una sociedad en la que realmente exista la igualdad de oportunidades. Porque si existe la igualdad de oportunidades, ahí es cuando las diferencias tendrían algo que ver con los genes, o con los talentos, o con el esfuerzo. Pero decir que vivimos en sociedades que hicieron realidad la igualdad de oportunidades, bueno, me parece que es la broma macabra más fuerte que podemos imaginarnos, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Vamos privatizando las responsabilidades sociales. Las personas nos vemos cada una como motores de nosotros mismos y por eso todo ese control del currículum, de todo ese tipo de cuestiones, es que tú te veas que tú eres la responsable de todo lo que te pasa a ti y que nada más. Y por lo tanto vamos a sálvese que pueda. Yo no me tengo que preocupar de los demás, que esta mujer tiene problemas. Pues allá ella, es que no se esfuerza o cualquier cosa le pasará, pero igual que lo hice yo, también lo puede hacer ella. Entonces, imagínense la perversidad discursiva que ahí se monta. Y nos vemos individuales, no nos vemos, por supuesto no hay clases sociales, no hay colectivos, etnias, todo eso desaparece. Ahora ya la historia llegó al fin de la historia que decía Fukuyama, etc. Claro, y quiero ir finalizando con esto. Mire, recuperemos el debate sobre cuáles eran las funciones de los sistemas educativos. Y decíamos que los sistemas educativos eran, y por eso los hicimos obligatorios. Y nuestros antecesores lucharon y muchísimo y por todos los medios para crear un sistema educativo que fuera obligatorio. No fue un regalo, fue una lucha de ese pueblo, de esos sindicatos que tanto demonizan ahora y cosas por el estilo, y de esos partidos políticos progresistas y de izquierdas, etc. Y decíamos, el sistema educativo es básico para ir construyendo una sociedad en la que existe igualdad de oportunidades, junto con las otras dimensiones, etcétera, las estructuras laborales, políticas, legales, etcétera. Víamos que el sistema educativo era imprescindible para formar esa ciudadanía solidaria y democrática, para aprender a vivir juntos y a trabajar y a pensar en común en un modelo de sociedad y de solución de problemas que todos nos sentimos afectados. Y por eso, sobre todo en la segunda década del siglo XX y más en las últimas décadas, dijimos que la educación tenía que ser antirracista. Y subrayo lo del anti, porque algunos dicen una educación no racista. Mire, el no racismo a mí me suena al discurso de que yo no soy racista, sino que los racistas son los otros. Y yo lo que parto es de que todos y todas somos racistas, sexistas, homófobos y eso. Y el que no lo sea, que me diga dónde se educó. Y casi diría, ¿y en qué planeta? Porque en este no. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una educación antirracista. Es decir, que primero, vernos a nosotros también como racistas. También nosotros como profesores y profesoras. Descubrir dónde somos racistas. Y por lo tanto, a partir de ahí, generar una educación no racista. Antisexista, lo mismo. Todos y todas las mujeres son también sexistas. Porque el sentido común, los automatismos que se crearon, van también contra la mayoría de ellas.
anticlasista, no homofóbica, inclusiva, laica, integral, etc. Laica no es atea. Cuidado. El laicismo es la opción más respetuosa con todas las creencias. Porque eso es lo que dice. Estas cuestiones quedan fuera de la escuela. Cada uno en su entorno privado, en su comunidad, de iguales, que lo practique o que lo haga. Aquí estamos con lo que nos une, no con lo que nos separa. Y por eso últimamente insistíamos tanto en que la educación tenía que ser inclusiva. Aunque en España este concepto lo están manipulando un poco desde el sector de la educación especial, porque creen que ya no le llaman solo educación especial, sino que le llaman educación inclusiva. Yo defiendo que el concepto inclusivo, educación inclusiva, es mucho más amplio. Es un proyecto político. Es un proyecto político destinado a identificar y a superar todos los obstáculos que impiden o dificultan acceder a las instituciones escolares, participar democráticamente en las aulas y que todos los estudiantes tengan éxito. No que por una clase social o por eso alguien salga perjudicada. La educación inclusiva es un modelo político destinado a desmontar toda la arquitectura de la exclusión y de la desigualdad y simultáneamente desmontar la autoculpabilidad y el autoodio de la persona excluida. En nuestras instituciones escolares, demasiados estudiantes aprenden a autoodiarse porque o les explicamos quién es su familia, porque su familia está en la pobreza, tiene todo este tipo de carencias, o buscará otras explicaciones. Y si no las encuentra, yo les garantizo que conocí cuando era estudiante y conozco a muchos estudiantes que mienten sobre quién es su familia, porque se avergüenzan de ella, porque el sistema educativo no les ayuda a explicar el esfuerzo que hacen esas familias pobres y que tienen toda clase de conflictos. Las escuelas no son parques de Walt Disney, son espacios para aprender a vivir juntos y a comprender la realidad y las injusticias de la realidad. A comprender todos los niveles de injusticia. Y en los últimos años fuimos perfeccionando y matizando más este concepto, precisamente para no centrarlo solo en un tipo, creer que la injusticia solo era un tipo. Y ya sabemos que la injusticia es política, es económica, es laboral, es social, es científica. Hay demasiada ciencia construida para legitimar la inferioridad de determinados colectivos sociales. Es cultural, es afectiva. Hay muchísimas personas que sufren por no tener cariño, afecto y cuidados, y sobre todo cuidados. Y es educativa. Y el sistema educativo está para ayudarnos a entender y cruzar todo eso. Yo creo que no nos pueden distraer de nuestras grandes metas. Esa es una viñeta de un humorista italiano, donde saca esta foto de lo que fue una manifestación. Millones de personas y un gamberro rompiendo un coche. Al día siguiente la noticia era que los gamberros habían roto un coche y omitieron todo lo otro. Aquí yo creo que pasa lo mismo. Nos quieren engañar con palabras bonitas, empleabilidad y cosas de ese tipo. Y nos están haciendo olvidar eso que decíamos antes. La institución escolar es básica para una sociedad que apuesta por la igualdad de oportunidades, por una sociedad diferente. Yo creo que es posible otro tipo de sociedad y otro tipo de educación pública. Pero la respuesta estará en lo que hagamos cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que nos acaba de explicar. Y da como medio que susto todo lo que nos acaba de decir. Hay dos elementos que me parece que debemos tener en cuenta para la maestría y para las preguntas que le vamos a hacer al profesor. Primero, la explicación que el profesor nos acaba de dar es una explicación muy metodológica, es decir, nos ha hecho un análisis de cada uno de los elementos de la reforma educativa que está en estos momentos discutiéndose en España y donde el profesor es un militante muy activo contra esa reforma, y creo que la explicación ha sido cómo poder hacer un análisis de una reforma educativa en sentido general. Hay un elemento aquí que me parece que también es interesante, profesor, y es que nos han acostumbrado a que la reforma significa cambio y que el cambio es para mejor.
Sin embargo, él nos acaba de demostrar lo que significa realmente una reforma, es decir, que no todas las reformas sencillamente podemos identificarlas como un cambio y un cambio para mejor. Eso es un elemento también que tenemos que tener muy claro. Y lo otro es que yo creo que nos podría explicar usted cómo se ve esta reforma con la situación contextual que está viviendo España hoy. Es decir, nosotros vemos a diario en los noticieros, en la prensa, donde España prácticamente las manifestaciones son diarias y bastantes, es decir, se ve las calles llenas. Entonces, ¿cómo vemos la relación esta que se protesta por la educación, se protesta por la salud, pero también se protesta por problemas económicos graves? Ahora en la misma televisión española internacional ponen personas que están desahuciadas completamente, están en miseria total, es decir, que no tienen donde vivir, donde están ocupando espacios para poder vivir. Quisiera alguna reflexión con respecto a eso. Sí, eso es lo curioso de todo eso. Después hay ese logo verde. Ese es es decir, se generó un movimiento en defensa de la escuela pública, de ese otro tipo de educación en toda España, y el eslogan es una escuela pública de todos y todas, para todos y todas, y son unos dibujitos y son unas camisetas verdes. Si ustedes ven fotos de las manifestaciones verán que hay lo que se llama la marea verde. La marea verde son toda la gente con las camisetas de ese color y con esa forma. Ahora la medicina copió el mismo modelo y es la marea blanca. Es el mismo, con los mismos dibujitos y todo así, pero es en favor de la sanidad pública, en defensa de la sanidad pública, porque también la están dinamitando todo eso, ¿no? Claro, lo paradójico de esta ley es que sale en un momento, fíjese, establecer unas reformas en un momento de una crisis económica demoníaca. Una crisis no, una expoliación de los recursos públicos para pagar las deudas de los bancos, que es lo que nos están diciendo, porque a la gente le están diciendo que es pobre porque vivió por encima de sus posibilidades. Y digo, oiga, vivirían algunos, ¿no? Pero la mayoría de la gente ni de broma. Entonces, juegan con ese tipo de discurso y todo eso. Bueno, el año pasado, en mayo, creo, bueno, hace unos meses, el Estado aprobó una ley de recorte en la financiación de todos los ministerios y todas las cosas. Y sacó una sobre todo sobre educación. También jugando con las frases, diciendo no hay ningún estudio que demuestre que la ratio de los estudiantes diga que una es mejor que otra para trabajar. Y efectivamente no hay ningún estudio que diga eso, por lo menos no conozco ninguno que diga eso. Lo que dicen los estudios es la diversidad del número de estudiantes que tú tengas en tu aula. Porque si yo tengo 40 estudiantes de la clase alta y por ejemplo, de educación muy religiosa, por ejemplo, del Opus Dei, a mí me da lo mismo 40 que 50 que 30. Son iguales, piensan iguales, tienen el mismo capital cultural, los mismos estímulos, el mismo entorno. Pero a mí me dices, una clase donde hay 2 niños gitanos, una persona que tiene parálisis cerebral, otro que tiene un síndrome Down, otro que habla un idioma que en la vida lo escuché y no le entendemos nada de lo que dice, etcétera, etcétera. Otros que son muy pobres, otro que es una familia desestructurada, otro que su familia le acaban de despedir a su padre o a su madre o a todos. Claro, decir que la ratio a mí me importa es de un cinismo increíble. Entonces juegan con eso. Ahí recortaron eso. Recortaron en profesorado. Mire, en el último año el recorte del sistema educativo fue entre la universidad y el resto del sistema educativo fue de 6.300 millones de euros. Es una cifra escandalosa. Eso significa muchísimos profesores y profesoras menos, muchísimos. Recortes en todos los niveles. En la formación de profesorado y actualización ya no les digo porque eso lo convirtieron en un erial. O sea, nada, unas cosas increíbles dadas incluso a empresas privadas para que lo hagan y controlen ellos ese tipo de negocios, etc. Es decir, son recortes muy, muy, muy fuertes. Claro, y con eso vienen con una ley de este tipo. Claro, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que eso va a significar. Sabiendo que ahora van a tener otro gasto increíble, que es todo ese Estado que va a evaluar, que va a hacer esas reválidas, son evaluaciones de todos y cada uno de los estudiantes, no son muestras como es el caso de PISA. ¿Ustedes se imaginan qué negocio va a suponer ahí para empresas? Una empresa que
Primero diseña los test para evaluar las matemáticas, cada una de esas materias. Los prueba y mira a ver cómo funciona. Los aplica a todos y cada uno de los estudiantes. Eso cada año. ¿Se imaginan qué nivel de inversión va a ser todo esto? Bueno, pues miren las agencias norteamericanas que se dedican a hacer eso y ya verán qué barbaridades manejan y quiénes son esos grupos. Bueno, yo creo que eso es un gasto nuevo sobre el sistema educativo que había que ir. Ningún país así, Europa, normal, con el que podamos compararnos, siempre hay alguno que anda en esta dirección, pero no tanto, está con esa locura de que tanta evaluación sirva para algo. Porque la evaluación continua de todo eso, lo único que sirve es para cerrar un currículum y dar la sensación de que los estudiantes tienen una buena formación. Yo les pongo un ejemplo. En España los estudiantes para entrar en la universidad tienen un examen que se llama de selectividad y se produce una vez que cursan el último año de bachillerato. ¿Saben en qué consiste el último año de bachillerato? En prepararlos para ese examen. Revisar los exámenes que cayeron en los últimos 10 años y entrenarlos para que pasen esos exámenes. Hasta les ponen ese año muchísimo examen, dicen para que pierdan el miedo a los exámenes y cosas por el estilo. Es una locura, dicen, pero esta era la finalidad de esta etapa educativa. Y solo porque hay eso. Es obvio, piensen, si a mí mis estudiantes, alguien me los viene a evaluar de fuera, yo procuraré que queden bien para ese examen y por lo tanto haré, digo, ¿tú qué les vas a preguntar? ¿Qué suelen preguntar ahí? Pues a prepararlos para ello. España tiene otro problema y es que esta crisis está incrementando la polarización entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Cada vez se está produciendo una movilidad descendente de clase, cosa que la gente ya pensaba que nunca se iba a volver a producir, que era que siempre que tú entrabas en algo era para mejorar. Imagínense qué proyecto de vida puede hacer un joven hoy en España que sale, si tiene mucha suerte encuentra un puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo no sabe cuánto le va a durar. No puede planificar su futuro. ¿Qué vas a hacer si tú ahora vives y con esto puedo vivir, pero ¿y mañana? Imagínense psicológicamente lo que significa ese mundo en ese tipo de personas. El último informe que hizo UNESCO sobre la pobreza en España fue el año pasado. Decía que 2.200.000 niñas y niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. No viven en una situación ahí límite con la pobreza. A tu niño o tu hija si tú trabajas, pero nada más, no hay un proyecto educativo. Y eso supone incluso un desperdicio enorme de recursos que fue invirtiendo el Estado español. Porque en este momento todas las universidades, todas las especialidades de educación en todas las ciudades españolas hay una especialidad que se llama educación infantil 0-6 años. Ahí es donde están metiendo los mayores recortes, con lo cual uno dice que vamos a desperdiciar la primera generación que tenemos de profesoras y profesores con muy buena formación para trabajar en esa etapa, porque hasta ese momento un poco la formación que había para trabajar en educación infantil, en lo que se llama en otros sitios preescolar, era una especie de educación de primaria rebajada. Pero claro, si decían tengo una niña de 2 años en clase o de 3 o de 4 años, no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos esa generación. El problema que va a tener esa generación es que en la red pública no encuentra trabajo. Imagino que la privada y la de élite se pagará eso, lógicamente. Bueno, son ellos como para descuidar ese tipo de educación. Y a los otros, pues no. Pero como hay mucha gente que ahora está queriendo al paro, pues ya le dicen, bueno, pues tú... Es decir, no se olviden que la educación infantil tenía 2 razones de ser. Empezó siendo su razón de ser que las mujeres pudiesen ir a trabajar, pero a medida que fuimos sabiendo, acabó siendo que es un derecho de la infancia y que la mujer o no trabaje a mí no me importa. Entonces me importa, pero por otro discurso y con otra razón. Pero este niño, esta niña, trabaje o no trabaje, le pase algo o no le pase, tiene derecho a la educación desde el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, no podemos confundir esos 2 discursos, ¿no? Aunque uno pueda ayudar al otro, lo que sea. El básico, el que a mí me preocupa y nos debe preocupar es que la educación es una obligación que tenemos como Estado, como sociedad, para con los recién nacidos. Y máxime si pertenecen a grupos sociales desfavorecidos.
porque hasta no piensen que en la historia la conversión de la educación en educación infantil en más educativa era aquello que se llamaba la educación conversatoria, en los años 60, 70, en los países así más desarrollados. Y era para los grupos sociales más desfavorecidos, para prepararlos para cuando entrasen en la educación formal, obligatoria, etc., ¿no? Entonces, nosotros ese problema yo creo que en ese momento está consolidado. La amenaza era lo que tú decías. El problema es cómo estamos retrocediendo y se nos están cambiando las cosas y, bueno, la gente está protestando porque mi país está en manifestación constante. Todos los días hay manifestación de algo, ya no sé a qué, pero ya sabes que todos los días hay alguna manifestación, ¿no? Y entonces, bueno, eso significa el descontento social que hay, ¿no? Pero, claro, el gobierno practica la teoría aquella que tenía Margaret Thatcher. Acuérdense de los 2 tercios. Que decían, mira, el gobierno para ganar y para reproducirse solo necesita 2 tercios de la población, el otro tercio sobra. Que le pase lo que le pase a nosotros no nos importa. Y, claro, Margaret Thatcher era muy lista, entre comillas, y era aquella que dijo, hay que convencer a la sociedad de que no hay alternativas. Y eso es lo que hace el discurso más conservador y más neoliberal, convencernos de que no hay alternativas, de que eso lo tomas o lo dejas, pero no hay otra opción, ¿no? Y por eso era muy importante, y es muy importante, por ejemplo, todo lo que pasa en países como este, como Venezuela, porque era decir, oiga, mire, que hay otras posibilidades, hay gente que piensa de otra forma. Yo recuerdo la última vez que estuve en una reunión, un seminario de formación que tenían sindicalistas de petróleo. Yo me quedé asombrado del nivel de debate que tenían y con esa cultura del emprendimiento solidario y cosas de esas. Digo, yo milito en sindicatos en España pues desde muy jovencito y nunca escuché ese tipo de discursos. Nunca escuché ese tipo de discursos. Y le garantizo que son de esos sindicatos muy de izquierda que dicen por ahí, esos que algunos llaman marginales. Cosas de esas. Bueno, cosas de esas. Sí. Buenos días, casi tardes a todos. Bienvenido, profesor. Un honor que usted esté aquí con nosotros nuevamente. Parto de la premisa que todo sistema necesita autorregularse para poder persistir, ¿no? Existir. Y que esa autorregulación lleva implícito o tiene la evaluación como uno de sus etapas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si las evaluaciones estandarizadas no son las más idóneas para evidenciar la calidad de la educación impartida, ¿qué tipo de evaluación propondría usted para orientar y redimensionar los procesos educativos en pro de una educación de calidad, entendiendo calidad como la optimización de los procesos mentales de quienes se educan? Sí, yo lo que les planteaba era eso, cómo se estaban desvirtuando las palabras y los conceptos. Entonces, cuando uno critica ese tipo de evaluaciones estandarizadas, da la sensación de que uno no cree que haya que evaluar las cosas. Y lógicamente, diciendo que tiene que haber evaluación. Pero yo no sé aquí en este país, pero ese tipo de evaluación del que nos están hablando ahora era el título del tipo de evaluación que se hablaba en España a finales de los 60, en los 70. Todo eso. Porque a medida que fuimos avanzando, yo me acuerdo en los años 80, no tiene más que ver, por ejemplo, si usted busca bibliografía en España sobre evaluación, se encuentra con cosas como evaluación democrática y evaluación de ese tipo de cuestiones. Y es saber que esa evaluación estandarizada refleja una foto muy parcial que depende muy de un momento, etc. Yo siempre les digo, a algunos de psicología les digo, enterrasteis a Piaget antes de tiempo. Piaget no podría haber hecho ni una sola línea de esa psicología que hizo si le dijeran que tenía que evaluar y diagnosticar a sus niños y niñas con test. Y por eso optó por aquello que se llamaba el método clínico. A mí me preocupa la pregunta, me preocupa si esta persona, por ejemplo, domina la conservación. Entonces le hago la pregunta de 80.000 formas, se los pregunto de 80.000 formas por si acaso de esta forma no me la entienda, de esta no, etc.
Luego en el sistema educativo descubrimos que todos los días teníamos a chicos y chicas en las aulas y que hacían cosas. Y descubrimos eso que se llamaba la evaluación continua. Evaluaciones más de procesos y cosas de ese tipo. Yo creo que hay que ir a ese tipo de cuestiones. O sea, la gente tiene que, si sobre todo en la educación pública, tenemos que rendir cuentas. Yo digo, somos funcionarios, pero no somos autócratas, sino que somos responsables de eso y el Estado yo lo tengo que rendir pública. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué resultados tiene? ¿Y qué problemas tengo? Todo eso. Porque se trata de una evaluación que es para mejorar lo que hay ahí. Aquí la evaluación es exclusivamente para sancionar. Por eso te quieren meter hasta los salarios y cosas por el estilo. Mire, hay una cosa muy curiosa que yo descubrí, bueno, además tuve la suerte de que casi cuando salió el libro me cayó en las manos. Y es una persona en Estados Unidos que se llama Diane Ravitch, que fue una especie de secretaria de Estado de Educación con George Bush y luego con Clinton. Y esta era la que estaba obsesionada con las evaluaciones múltiples y constantes continuamente del sistema educativo. Así, para hacer todo ese tipo de cuestiones. Ella fue una de las principales impulsoras de ese tipo de política. En el año 2010 publicó un libro increíble diciendo me equivoqué. Es una locura, es una perversidad, tiene una cantidad de efectos negativos increíbles sobre el sistema educativo, esas políticas de evaluaciones continuas. Claro, que lo diga una de las responsables, porque claro, los demás le estaban criticando siempre ese tipo de medidas, pero que lo diga la principal, se puede decir, defensora pública de ese tipo de cuestiones, no defensora, impulsora, que tenía poder y mando sobre eso, yo creo que es muy relevante. Entonces dice, hay que ir a otro tipo de evaluaciones, pues más democráticas, más de comprender lo que está pasando, y que no pueden ser que un día te pasan un test, un día si días tú estás, por lo que sea, más atontado, decimos en España, pues te salió mal, pero al día siguiente tal. Yo a mis estudiantes no los evalúo porque me contestan en el examen de final de curso. Digo, mira, eso es una nota más, si estuviste 9 meses conmigo, ¿cómo vas a jugarte todo un examen? Pero ni de broma. Al revés, yo les digo, nunca te bajará la nota que tienes del curso. Si la subes, fenomenal, pero bajarla, nunca. Y hubo gente que tenía matrícula de honor y que tenía un examen que daba vergüenza. Digo, mira, hoy debías estar poco inspirada porque te salió mal. Eso fue lo que fuimos descubriendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a ese tipo de cuestiones y había sistemas donde los colegios hacían esas evaluaciones democráticas, había un cuerpo de inspección del Estado que era para ayudarles a hacerlo, no era un cuerpo como se acabó conformando en España para sancionarlo, a que los colegios le tienen pánico. Y claro, cuando uno dice, ¿cuáles son las funciones de la inspección en el boletín oficial del Estado? Por ley. Dice asesoramiento, ayuda, etcétera, etcétera. Usted pregunta en cualquier centro y dirán, no, nos vienen a sancionar para algo, mira a ver qué fallo tenemos para llamarnos la atención. Entonces, ahí tiene el mejor ejemplo de cómo se está desvirtuando eso. Mi país, en la década de los 80, 90, estábamos todos que si la investigación-acción, que la investigación democrática, etcétera. Todo eso está desapareciendo. Es decir, claro, pero esa no es la racionalidad positivista que les decía antes. Entonces, la racionalidad más crítica, ese otro tipo de cuestionamiento de eso, es lo que ese tipo de lenguaje matemática está demonizando. Entonces, bajo una apariencia de neutralidad, de asepsia y de objetividad del número, se esconde la ideología. Pero, claro, no todo el mundo es capaz de sacar esa ideología de ese número. Bien, mire maestro, yo vi una lámina que me hizo mucho ruido, que es donde usted, bueno, primero quería decir que en relación a la evaluación que nuestro sistema socialista habrá que reinventarse una porque, por ejemplo, ¿quién evalúa las habilidades manuales? ¿Verdad? Nosotros necesitamos este socialismo evaluar las destrezas y las habilidades, ¿verdad?, manuales para formar nuestras empresas socialistas, o sea, cosas que necesitamos que los niños vayan aprendiendo, que no solamente es el conocimiento. Entonces, allí tenemos un gran nudo que tenemos que ir resolviendo porque no vamos a evaluar nada más conocimiento. Yo he visto ingenieros que egresan y no saben arreglar un bombillo, no saben lavar la ropa, no saben coser un pantalón, no saben pegar un botón, y a mí eso me llama muy poderosamente la atención porque la educación que nosotros estamos apostando es hacia la vida, ¿no? Más hacia la vida, más que hacia el mercado, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. Hay una lámina que me hizo ruido. Usted en una de ellas muestra
la cuestión de la escolarización, la escuela concertada, la escuela pública, y abajo coloca las escuelas, la desescolarización. Entonces me llama la atención el término desescolarización, porque realmente será desescolarización, un poco porque me aclare, porque el sistema liberal se fundó más bien en la escolarización, porque necesitaba masificar la educación para crear las manos de obra, ¿no?, que el sistema capitalista necesitaba. Entonces, cuando usted habla de desescolarización, entro como en contradicción, porque como el mismo sistema liberal o neoliberal está desechando su propio bastión. Que esos chicos y chicas no acudían a la escuela. Entonces tuvo un juicio y le dieron la razón a la familia, porque dice, la ley española, tal como está redactado, dice que la educación es obligatoria. Dice, pero no la asistencia a la escuela. Entonces, ¿qué hace? El movimiento de desescolarización se basa en que hay unas familias que ya tienen un nivel cultural que les pueden educar ahí. Entonces, como está prohibida y están mirando para otro lado, ¿qué hacen cada uno de esos chicos y chicas? Van la última semana de cada periodo escolar a una escuela, los admiten y les dicen, ¿usted sabe las matemáticas, de historia? Eso sí, ya está, pasa. Pero es reducir la educación a esos contenidos más academicistas, por así decir. Nadie va a mirar su grado de socialización, de cooperación, capacidad crítica, eso, las habilidades manuales, eso no se va a mirar. ¿Entiendes? Entonces es un proceso de ese tipo. Es un proceso que además comienza muy ideologizado, es decir, este es un movimiento que se inició en Estados Unidos, muy agresivo por parte de los grupos ultrafundamentalistas católicos, que asustaban a las familias con lo que les decía antes, de que en los centros públicos, en la educación, había drogas, delincuencia, violaciones, bueno, todas esas barbaridades que dicen ahí, y entonces cogían el miedo de las familias y le decían, oiga, y dice, usted ya puede educar, no es como familias antes que eran analfabetas y que lógicamente no lo podían hacer. Dice, sí, es decir, usted puede educar a su hija, a su hijo, para que apruebe unos exámenes en una escuela. Pero si reducimos la educación a eso, entonces ya, mire lo que significa. No, por eso, y entonces es un movimiento así. Entonces yo conozco gente, tengo hasta un amigo que cayó en esa tontería, y llego con él así hasta la universidad. Pero claro, la educación tenía, pero digo, ¿qué tipo de educación? Digo, cuando veas a otro tipo de cuestiones, etc. Entonces, la evaluación lo mismo, es decir, la que se viene haciendo ahora, los únicos datos que tiene ahora el sistema educativo español, para decir qué es lo que funciona en el sistema educativo español, es PISA. O PIRLS, que es una prueba similar, pero en primaria, que también mide solo esas materias, nada más. Pero nadie está midiendo otras cosas. Es decir, si queremos formar una persona autónoma, crítica, que conozca los valores constitucionales y democráticos, etcétera, que dice la Constitución, ¿eso dónde se evalúa? Entonces, claro que tenemos que diseñar sistemas para evaluar y de otra forma y más democráticos y más respetuosos. Pero cuidado, esos no están ahí, no son accidentes que surjan así. Esos tienen que ver con el control ideológico de los contenidos. Es decir, hay una administración que no se fía del profesorado. Porque fíjate, no hay ningún argumento para decir que hay que evaluar externamente porque los profesores lo están haciendo mal. PISA, en España, le está diciendo, hay más suspensos en matemáticas que los que se corresponden con los resultados de las pruebas de PISA. ¿Qué pasa? El profesorado de la secundaria es un profesorado que tiene una formación muy universitaria, pero solo de la especialidad, de matemáticas, de historia, etc. Entonces yo creo que exigen mucho a su alumnado para esa etapa educativa y quieren enseñarle casi lo mismo que ellos saben. Entonces suspenden muchísimo, pero el nivel que les dan es alto. Bueno, pues el Estado no se fía y va por ellos. Pero lo van a hacer en todas las materias. Mire, es que no se puede perder la memoria, por lo menos en mi país. Cuando estuvo la última vez el Partido Popular, ahora nos dice que el problema es PISA, pero cuando estuvo la última vez, en el primer mes que entró, la ministra de Educación, que es una señora muy famosa, se llama Esperanza Aguirre, nos dejó todos con la boca abierta y asustados, porque dice, el problema de este país es la crisis de las humanidades. Diciendo, pero si aquí nadie se había quejado de que si los estudiantes no saben historia o literatura o arte o tal. Y si aquí lo único que nos preocupaba eran las matemáticas y lo que decimos que es el fracaso del sistema eran matemáticas, que era lo que se miraba. Pues ellas eran la crisis de las humanidades. Y ahora vuelven por este lado, pero vuelven más disimuladamente.
Ustedes imaginen una asignatura, Historia de España, evaluado por este ministerio. Bueno, no me puedo imaginar qué contenidos quieren que estudiemos. Bueno, el ministro habla de que hay que reespañolizar España. En concreto se lo dice a los catalanes. Lo mismo se lo dice a los gallegos, a mi comunidad, como a los vascos, que nos acusan de que somos separatistas, bueno, cosas de ese tipo. Locura, pues. Entonces, en ese tipo de lenguaje, cuando hacen esa expresión, dice, eso quedó ahí. No, usted va a mirar las medidas que están tomando y dicen, pero esto era para eso, esto es para eso, ¿no? Entonces, el control ideológico es muy fuerte, hay que controlar las subjetividades. Usted no puede promover un sistema educativo donde las personas sean críticas, empiecen a plantearse, a analizar cómo es la sociedad y al mismo tiempo querer sacar esa persona emprendedora para satisfacer las necesidades de la producción. No, porque esa persona es muy fácil que llegue a comprometerse, a poner en cuestión qué modelo productivo tenemos. Pero nos culpabilizan por eso. Mire, yo llevo diciendo en España desde hace por lo menos 2 años, así más públicamente, hasta en cadenas de televisión. Digo, yo quiero que alguien me dé una estadística, un estudio, que me digan qué empresa no se pudo abrir en España porque no encontró personal técnico suficientemente cualificado. Claro, están confundiendo eso. Si es al revés, si se van afuera, pero porque China trabaja más barato y otros países no tienen sindicatos ni derechos humanos de los trabajadores y por lo tanto los pueden explotar. Eso es lo que hace el capitalismo. Nuestras grandes empresas fabrican todo fuera y llevan los beneficios a paraísos fiscales y se inventan una cosa que se llama la SICAP, donde pagan el 1% de impuestos, prometiendo que van a hacer no sé qué inversiones que no hacen.